para iniciar como en el contexto para los que nos acompañan hoy por primera vez, estamos escudriñando una carta que le envió un pastor a una iglesia en una ciudad llamada Corinto, ¿cierto? Año 45 después de Cristo. El pastor Pablo, que aparte de ello es apóstol, ¿cierto? Fundó esa iglesia en la ciudad de Corinto, una ciudad cosmopolita, y partió. Los dejó a cargo del pastor Apolos, pero resulta que la iglesia empezó a tomar un viraje, una dirección incorrecta. Empezaron a aparecer divisiones, contiendas, murmuraciones. La iglesia se dividió, había mucho pecado. Y una familia de miembros oficiales de la iglesia local en Corinto le envía una carta al pastor, al apóstol fundador, solicitándole una intervención urgente. En ese orden de ideas, él escribe, el apóstol Pablo redacta una carta a esta iglesia para ser leída, ¿cierto? No solo por los líderes, sino por la membresía en general. En esa carta hemos despachado en el capítulo 1, 2 y 3 varios elementos propios de problemas que ellos han padecido, ¿cierto? Pero hay un problema adicional que se trata en el capítulo 4, que es el que estamos estudiando, y es una pésima cosmovisión que tienen los cristianos de Corinto acerca de sus líderes. Es decir, Dios, el Dios eterno, ha destinado y ha escogido a pastores, obispos o ancianos, es lo mismo, para que sean sus representantes y su portavoz en la tierra, pero tanto los pastores como la iglesia se perdieron frente al propósito de Dios, a la identidad de sus ministros. Entonces el apóstol, en el caso de los de Corinto, ellos estaban idealizando a sus pastores desde su propia cosmovisión o de pronto desde la cosmovisión de los sabios griegos. Y al apóstol Pablo se le hace necesario llamarle la atención a la iglesia. Y les presenta en el capítulo 4 quiénes son los verdaderos siervos de Dios. Ahora, para seguir en la contextualización del pasaje, ¿cierto? Aquí el apóstol Pablo se enfoca en 3 marcas del verdadero siervo de Dios. Hace 8 días vimos la primera, ¿la recuerda? Aquí están. Esto es lo que usted observa en el pasaje que acaba de leer. El apóstol Pablo ofrece 3 distintivos de lo que significa ser un pastor bíblico en la idea de Dios, no en la idea del hombre. Porque en la idea del hombre puede ser un rockstar, un politiquero, un influencer, eso usted encuentra de todo en este tiempo y en el contexto del año 45 después de Cristo. Por eso es necesario que la iglesia y el pastor de la iglesia aterrice, ¿cierto? Y entendamos juntos hoy, y mis hermanos ayer, la idea de Dios frente a lo que significa ser pastor. Mire la primera de ellas. En el versículo 1 usted encuentra de parte de Dios cuál es la identidad del ministro, ¿cierto? Lo vimos hace 8 días, recordémoslo rápidamente. En la idea del Señor está que el ministro, el pastor, sea un uperete. Ese es un término griego original que significa quien rema desde la galera, ¿cierto? Un barco en la parte inferior llamada la galera, y hay unos esclavos. No es que huelan muy bien ni que se vean muy bien, pero cumplen una función muy importante: remar, no más. Y a eso llama el Señor a los obispos o a los pastores, quienes tenemos ese llamado. Él nos llama a ser remeros de abajo, remeros de la galera, siervos, ¿cierto? Siervos. Y un siervo es un siervo, no un señor. No es dueño de nada, simplemente es un siervo que necesita remar. Entendíamos que el remar apela a que remamos desde usted lo cantó esta mañana, solamente la escritura.
El pastor está llamado a remar solamente desde aquí, no desde otro contexto. No estamos minimizando los otros contextos. La política es muy importante, la psicología, hay muchas cosas muy importantes, pero para eso buscamos a los profesionales afuera. Aquí en la iglesia local tenemos una labor, los que somos obispos, el pastor bíblico y también la iglesia, y es comprender que la idea de Dios para sus pastores es que sean siervos de Cristo, no más. Mucha gente en nuestro contexto actual no quiere ir a las iglesias porque generalizan y confunden a la cristiandad con el cristianismo bíblico. ¿Y sabe qué hace la cristiandad? De todo menos remar desde abajo. Politiquería, negocios, una cantidad de cosas, y las personas del común dicen, no, es que eso por allá son, y con alguna razón, ¿no? Ahora, nosotros no hacemos parte de la cristiandad. La iglesia cristiana bíblica tiene una dirección, y es que la iglesia aprenda a ver a sus pastores y los pastores aprendamos a vernos a nosotros mismos y reconocernos como esclavos, siervos del Señor. Pero también dice el versículo 1 que la identidad del pastor es ser un esclavo, un remero de galera, pero también es ser un oikonomos, el término original del griego que significa mayordomo. Es decir, lo veíamos, y es que mayordomo es la identidad del pastor, no es el dueño de él, es un simple mayordomo. Administra, claro que sí, porque eso es lo que hace un mayordomo, administrar los misterios. De hecho, dice el versículo, ¿no? Los misterios de Dios. Él no dice lo que a él le parece, él dice lo que transmite, lo que su Señor le pide. Eso hace un buen mayordomo. ¿Ok? No es el dueño, sino más bien es un buen administrador. No calla, no oculta, no minimiza las doctrinas bíblicas porque están en las escrituras, tampoco las interpreta ni le pone su toque personal, su creatividad. No, el Señor no llama a los pastores a ser creativos, no llama a los pastores a administrar lo que a ellos les parece de los misterios de Dios, simplemente a ejecutar. Esa es la identidad, esa es la idea de Dios frente a la identidad del pastor o de los pastores, que sean remeros desde abajo, siervos, y que sean mayordomos. El ministro se debe reconocer como tal. Es que ese es el gran problema, cuando el ministro no se reconoce como tal y quiere verse desde otra perspectiva. Y también la iglesia tiene que aprender a ver a sus pastores como tal. Es un trabajo de parte y parte. Pero el día de hoy vamos a continuar, ¿cierto? En dirección a los otros dos requerimientos o distintivos del pastor o del verdadero siervo de Dios. Hoy los vamos a terminar. El segundo de ellos lo encontramos en el verso de 2 y está en verde. Los requerimientos al ministro. No solamente tiene una identidad, sino que también se le hace al pastor bíblico de parte de Dios un requerimiento. Y usted va a ver conmigo cuál es ese requerimiento. No es el requerimiento de la iglesia hacia el pastor, no es el requerimiento del sistema terrenal hacia el pastor, es el requerimiento de Dios mismo al pastor. Vamos a ver cuál es. Acompáñenme en su Biblia, 1 Corintios 4, leamos el verso 2. Incluso el 1 y el 2. Mire, el 1 dice, así pues téngannos, ¿a quiénes? A los pastores, los hombres. Mire, ahí está la identidad, servidor de Cristo y mayordomo o administrador de los misterios de la palabra. Y mire el 2, aquí está el punto de los requerimientos. ¿Qué requiere Dios de un pastor? Solo una cosa, mire, es tremendo. Ahora bien, se requiere de los oikonomos que cada uno sea hallado. ¿Qué requiere el Señor? Fidelidad. Miren, no, el Señor no le está pidiendo casa, carro, títulos, maestrías, doctorados. Nada, mire, fidelidad.
Ese es el segundo punto del desarrollo de la predicación, que de hecho viene con la aplicación incorporada. ¿Listo? Para que estemos atentos y no nos perdamos. Fidelidad es la característica más importante de un buen mayordomo, de un buen administrador, de un pastor. ¿Qué es fidelidad? Ser digno de confianza. Como este pasaje lo estoy predicando concomitante con la aplicación, es decir, van juntos, para que no se me pierda, piense en la aplicación también. Porque es que la fidelidad es importante. Y es el único requerimiento. Espero de ustedes, requiero pastores, de ustedes, ministros, fidelidad al Señor. Ahora piensen en algo. Mi amada Iglesia Santa Gracia, pensemos en algo. Debido a la ausencia del rey, ¿cierto? Él está confiado de sus mayordomos, de sus pastores. Él está confiado en que ellos sean fieles ante la labor encomendada. Piensa en un señor dueño de muchas propiedades que se fue y dejó a su mayordomo. Imagínese uno no confiar en el mayordomo que uno tiene. Pues uno cuando se va confía en que su mayordomo cuida de su casa, cuida de sus hijos, cuida de sus bienes y además es fiel, digno de confianza. De las posesiones en torno al hogar, incluso de su esposa. ¿Sabe que hay un ejemplo bíblico de esto? Está en Génesis 39, no lo busque, mire, para que nos rinda yo le ayudo. Mire un ejemplo bíblico de lo que significa ser fiel, un pastor fiel. Aconteció después de esto, Génesis 39, que la mujer de su amo puso sus ojos en él, en José. José era un administrador y José es una tipología de Cristo, pero también es una tipología de un pastor, porque Cristo es nuestro pastor. Y José era digno de confianza. Mire esto. Piense en la esposa del dueño, y así somos la iglesia a veces, ¿no? Peretacho. Y dijo, ¿qué pasó? Aconteció que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Yo se lo parafraseo, le gustó el tipo, el mayordomo, y como no está mi esposo, no está el señor, le echó el ojo al empleado. Ahora le dijo ella al mayordomo, duerma conmigo. Bueno, ya era la jefe, ¿no? Cosa compleja. Mire, él no quiso. Esto se llama fidelidad. No quiso y dijo a la mujer de su amo, con todo respeto, su merced, he aquí mi señor no se preocupa conmigo. Yo se la puse en color moradito, violeta, porque ahí está el versículo 2 del capítulo 4, ahí hay fidelidad. Eso espera Dios de un pastor y eso espera Dios de la iglesia, de usted como hijo de Dios. Fidelidad, porque está el aplicativo, acuérdense. Note lo siguiente, de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y me acostaría con usted y pecaría contra Dios? ¿Sí lo nota, mi amado hermano? Aquí hay un ejemplo de lo que es la fidelidad. A mí me encanta José por su carácter. Y estos son los hombres que llama el Señor al ministerio. Y esto es el requerimiento de parte del Señor a sus mayordomos. Fidelidad. El ministro es llamado a ser fiel. Y José se convierte en un ejemplo de fidelidad para nosotros los pastores y también para la iglesia. Ahora usted podría ver a José perfectamente, su Señor no estaba. Él perfectamente hubiera podido acceder, ¿cierto? De hecho, si usted lo escudriña con detenimiento, yo creo que él lo pensó, porque llegó a estar desnudo. Pero en el último minuto salió corriendo. Eso se llama conocer mi pecado. Y salió corriendo, porque fue fiel. Lo más bello es la última parte. Ni siquiera
piensa en su amo, sino en el Dios de su alma. ¿Cómo pecaría yo contra mi Señor? El pastor está llamado y se requiere del pastor que siempre piense en ser fiel a su Señor, no a la iglesia. El pastor no se debe a las opiniones de la iglesia, el pastor se debe a la opinión de su Señor. Porque si el pastor se diera a la opinión de la iglesia, José se entrega a la esposa de su Señor. Ah, pero es que es su esposa. No importa. Fidelidad a Dios. Ahora, el Señor, como lo dije antes, nos requiere creatividad, mis hermanos. No nos las demos de creativos, pastores. Me predico a mí mismo. Es que vamos a ser creativos. No, sea fiel a la Escritura. Es que vamos a hacer una noche de conciencia. Mire, hermano, sea fiel a la Escritura. Deje de brincar y póngase a estudiar. Y ponga a la iglesia a estudiar. El Señor no nos llama a títulos. Ahora nos sobra. Yo no quiero que me malentienda. Tener tiempos de adoración, estudiar nos sobra, pero no es la prioridad. Él nos llama a ser fieles en su palabra, en remar desde la galera. No nos llama a innovar. Si ve que en el versículo 2 no le está pidiendo a los pastores, sino que sean fieles. Ni innovadores, ni creativos. Nada, tranquilo, sea fiel. Requiere algo simple. Ser dignos de confianza en llevar la palabra de Dios, que es la sabiduría divina. ¿Por qué lo dice? Porque en el contexto del año 45 después de Cristo, posiblemente los pastores de Corinto eran fieles al Señor, pero también estaban empezando a enseñar sabiduría humana, que era muy fuerte en el contexto de la ciudad de Corinto, la parte de los romanos, de los griegos, los filósofos. Y eso puede ser muy atractivo, pero nosotros estamos llamados a ser fieles a la sabiduría divina. Ahora, en el contexto actual hay muchas cosas que pueden ser atractivas para pastores y les gustaría enseñarlas, ¿no? Pero el Señor nos llama a ser fieles a su palabra. Si yo necesito de política, busco a mi hermano. Aquí hay hermanos capacitados para eso y en un contexto adecuado para eso. Pero aquí el contexto, el llamamiento de parte del Señor es tanto para el ministro como para la iglesia, es que seamos fieles en la palabra de Dios, no en la palabra nuestra, no en la opinión nuestra. Porque eso es otro problema, cuando el ministro o la misma iglesia se malacostumbran y esperan que el pastor esté opinando desde su experiencia, y eso es un problema, porque a nosotros el Señor nos llama a ser fieles a su sabiduría y no a nuestra sabiduría, ¿cierto? Es que el pastor sabe hacer finanzas, necesitamos que nos enseñe. Mire, no, eso no nos llama el Señor. ¡Qué bruto! Que se ponga a enseñar de Él. Dios lo guarde y Dios me guarde. Fidelidad. Si el Señor te entrega las llaves de su iglesia local, no administres la de otra. Es esa, ¿cierto? La palabra de sabiduría. Alimentar fielmente al pueblo dispensando los misterios de Dios. Versículo 1 y versículo 2 juntos. Hay que administrar los misterios de Dios. ¿Y por qué dice misterios de Dios? Porque hay cosas en la Biblia que son misteriosas que uno no entiende, pero tienen que ser administradas. Y debe hacerse con fidelidad, ¿cierto? Además, ¿por qué? Porque son nutrientes que se necesitan. Los necesita la iglesia. El buen administrador los reparte porque sabe que ellos los necesitan. Proclama las verdades ocultas que están reveladas en las escrituras. Eso se llama fidelidad. Y no hay ninguna gloria para el pastor en eso, porque es que él no es el autor de la sabiduría divina. Él simplemente está cumpliendo su labor, ¿cierto? Hay otro ejemplo en la Biblia de un buen pastor en ese sentido, que es, mire, creo que está aquí. 1 Corintios 4:17, ahí más adelantico, es Timoteo.
El apóstol Pablo envía a Timoteo a la iglesia de Corinto desde acá, mire. Timoteo, recíbanlo, amado y fiel en el Señor. Si nota que Timoteo era fiel. ¿Fiel en qué sentido? En el sentido en que se está exigiendo aquí fidelidad como requerimiento a los pastores. Mejor dicho, Pablo sabía que Timoteo, ojo, siendo joven, porque Timoteo era muy joven, era un pastor muy joven, pero Pablo confiaba plenamente en el pastor Timoteo, en su fidelidad. Es decir, yo se lo parafraseo, Pablo está relajado porque él sabe que Timoteo no se va a poner a hablar de política, ni de testimonios, ni chocoaventuras, nada. Él sabe que Timoteo es firme, por eso lo envía, porque él no puede ir, pero les dice a los de Corinto, yo voy a ir, pero mientras tanto les envío a alguien fiel en el Señor. Y eso se necesita y se requiere. La iglesia debe aprender a esperar y a ver en su ministro fidelidad a las escrituras, así no nos gusten ciertas doctrinas, porque no son mías, son del Señor. Timoteo no está hablando de negocios, de inversiones. Imagínense que sería una locura. Mire, si había una iglesia que tenía problemas de lujuria material, era Corintios. Y imagínense mandar a alguien que se ponga a hablarles de finanzas. No, y eso pasa en nuestro contexto actual. Por eso se requiere fidelidad de parte del ministro. Que no adulteren el evangelio. La palabra adulterar, no sé si usted ha escuchado ese término, pero adulterar literalmente significa alterar o eliminar la calidad y pureza de una cosa añadiendo algo ajeno o impropio. Eso es adulterar, repito, eliminar o alterar la calidad y pureza de algo, añadiendo lo que es ajeno a eso. Nosotros no estamos llamados a adulterar, sino a predicar los misterios del Señor. Ahora, piensen lo siguiente, conéctese conmigo por favor, porque estamos en el requerimiento. ¿Cuál es el requerimiento? La fidelidad. Saludo a mis hermanos que están conmigo aquí en la transmisión en directo. Piensen en Moisés. Ya hemos hablado de José como ejemplo, de Timoteo. Piensen en Moisés. A mí Moisés de los tres, el que más me encanta es Moisés. Le voy a decir, yo me identifico con Moisés. Yo no soy tan genial como Timoteo, pero no hablemos de mí. Me encanta Moisés. Vea, Moisés era tremendo. Moisés tuvo que decirle a un pueblo duro de cerviz, duro, que se arrepintiera. Eso se llama ser fiel. Además, les tiene que decir que se arrepientan. Les tiene que decir que dejen su casa, su familia, todo y se vayan de ahí a un lugar que ni siquiera les da la dirección como para decir, bueno, ¿dónde los va a llevar? ¿Y por qué lo hacía Moisés? Porque Dios le decía que lo hiciera. Sea fiel y diga lo que yo le transmito a mi pueblo. Escogido. No escogió a otros, los escogió a ellos por el puro afecto de su voluntad. Ahora, a Moisés como profeta, ¿cierto? Y como pastor en alguna medida, le toca ser fiel. Yo creo que Moisés se cogía la cabeza. Vea, Moisés les tiene que decir que se arrepientan del pecado, que se arrepientan de la hechicería, porque el pueblo de Israel leía el horóscopo, tenían santos colgados en las paredes, practicaban la brujería, mis hermanos. Y eso no le agrada al Señor. Y consecuencia de la brujería tenían muchos problemas. ¿Quiere que le cuente un chisme? En el contexto de los egipcios, había una práctica de idolatría y hechicería que consistía en matar a los niños, a sus propios hijos, ofreciéndolos en sacrificio a sus dioses. ¿A qué llama Dios al pastor Moisés? A que confronte el pecado de esta población en particular y que sea fiel. Moisés, no le cambie nada, hermano. Díganles que se arrepientan,
que yo los predestiné y los escogí y que por gracia los llamo de muerte a vida, que me miren y me sigan. Ahora, no solo eso, los tiene que llamar a que se aparten de la lujuria sexual. Ese es el llamado fiel del pastor. Moisés tenía una opción, no, yo qué les voy a decir eso. Yo mejor como que eso lo quito y más bien les digo que son unos campeones, que son divinos, ¿cierto? No, eso no es ser fiel, no hay fidelidad ahí. El pastor está llamado a ser fiel y Moisés, usted dice lo que yo le digo y punto, no le ponga ni una coma ni le quite una coma. Hay pecado sexual, hay chismes. Moisés tuvo que enfrentar hostilidad por eso, ¿sabía? Cuando usted lee el pasaje, bueno, la Torá, el Pentateuco, los libros de la Biblia, los 5 primeros, usted se da cuenta que a él lo amenazaron de muerte. A él y a su familia, a su hermano, que era Aarón. Amenazas. ¿Por qué? Por ser fiel de parte del pueblo duro de cerviz. Lo querían matar. Lo querían matar. Y eso pasa con el pastor. Muchas veces lo que el pastor enseña produce en la iglesia local incomodidad, fastidio. Pero es la palabra de Dios. Muchos se van. Y hay orgullo. Yo me voy. Pero si el pastor se ha mantenido fiel a la escritura, el problema que tendrán que enfrentar es no con Moisés, sino con el Dios de Moisés. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Corintio, la sabiduría del hombre es insensatez ante la sabiduría divina. Y el pastor bíblico, el obispo, debe ser fiel a la sabiduría divina. Él por querer hacer sentir bien a los hermanos podría decirles cosas que ellos quieren, que fue el pecado de Saúl, ¿cierto? Alguien podría decir, no, pues que los derechos humanos dicen que no matarás, bueno, no me debemos matar, pero pues Dios le dijo, vayan, mate ese pueblo, acabe con todos, no me deje nada vivo. Pero Dios, yo opino que no opine, obedezca. Y alguien que le encantó obedecer fue el pastor David. Obedezca. Y el Señor nos llama a matar, ¿sabían? A matar su pecado. Mortifique su pecado. No, ¿qué es eso que estoy escuchando? Ese chivo por allá. Saúl, ¿qué es lo que suena? ¿Esos chillidos de qué son? No, pues unas ovejitas que yo dejé vivas. Mi hijo, pero yo le dije que las matara. Y a veces nosotros somos como Saúl. El profeta está llamado a ser, el pastor bíblico está llamado a ser simplemente un portavoz y decir las cosas como son. Ahora piensen lo siguiente, esta es la razón por la cual a mí me gusta mucho Moisés, porque Moisés era tartamudo. Hágame el bendito favor, tener que ser un pastor y tartamudo. Él mismo le dice al Señor, pero es que yo no sé ni hablar, yo no puedo hablar, pues. Y yo le digo, ¿usted cree que yo no sé, hermano? De malas, vaya porque a usted yo lo envío y sea fiel. Le tocó pedirle de favor a Aarón, su hermano, ayúdeme, porque yo no puedo hablar, pero Dios no le quería hablar a Aarón, Dios le hablaba, era el pastor, y pidió de parte de él fidelidad. No me cambie el mensaje. Gústeles o no les guste, proclame las verdades del mensaje. No lo adultere, ¿cierto? Mire lo que tiene que enseñar Moisés a su pueblo. Mire esto, un tartamudo. Alguien dirá, la autoestima de Moisés. Bueno, no nos metamos con eso, pero sí, en alguna medida yo creo que Moisés se miraba al espejo. Bueno, con usted, sí, vaya, dígales eso, vea. Dios le dice al pastor que diga, al pastor Moisés y al pastor hoy Mauricio y a los pastores de hoy, sean fieles en este mensaje, así no les guste. Tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Ay Dios, pero ¿cómo así? Y me compadeceré del que yo me compadezca, pues no depende de quien quiere ni de quien corre, sino de Dios que tiene misericordia, de manera
que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere mantener endurecido, endurece. El pastor no está llamado a opinar nada. Habrá alguien que diga, ay, pero ¿cómo así? A mí me parece que deberías tener misericordia de todo el mundo. Vea, usted haga, le dice el Señor al pastor, haga silencio. Sea fiel. Y esto lo tuvo que enseñar Moisés. Y lo tuvo que enseñar Pablo. Y lo tengo que enseñar yo y lo tendrá que enseñar usted. En ese orden de ideas, Moisés no censuró a Dios, aun cuando su vida estuvo en riesgo, en peligro, por el contenido de su mensaje. Fue fiel. Si eso le cuesta que lo expulsen, que lo metan preso, pues ¿qué hacemos? El apóstol Pablo tiene autoridad al respecto, porque estuvo preso, porque lo intentaron matar muchas veces, pero él se mantuvo fiel. Él podría haber dicho, no, yo por conservar mi hogar, mi casa, mis bienes, era un empresario. Ay, yo mejor digo la mitad de cositas del mensaje. No, fue fiel. Y el pastor está llamado a la fidelidad, a no censurar al Señor, sino a ser un portavoz digno de confianza. ¿Sabe algo? Moisés, Pablo, Timoteo, el mismo José, son conscientes de lo fuerte que es el mensaje, el verdadero mensaje del Evangelio. Pablo le dice a Timoteo, en los últimos tiempos la gente no consumirá el Evangelio, sino se amontonarán a escuchar mentiras. ¿Por qué? Porque la gente busca lo que quiere buscar y se van de las iglesias bíblicas para buscar lo que ellos se acomode a sus necesidades. Pero ¿sabe algo? El pastor a veces y siempre en realidad es consciente de lo fuerte que es el mensaje. Pero aún así, él no opina, solo obedece, porque ese es el requerimiento de parte del Señor. Usted no se imagina lo difícil que es ser pastor y tener que llamar al hermano y poner disciplina sobre el hermano. Yo podría irme más bien para el clásico esta noche. Me voy a disfrutar mi vida, darme un buen partido, me llevo a mi esposa para cine o me voy de paseo, ¿no? Pero el Señor nos llama a morir a nosotros mismos y a ser fieles. Y nos cambia el cine por tener que ir a decirle al hermano que se arrepienta de su pecado y deje su hechicería, deje su lujuria sexual, deje su impuntualidad, deje su mediocridad. A eso nos llama el Señor, a ser fieles en el mensaje, a que mire a Cristo y no siga al mundo. Hermanito, claro, dígaselo con amor, también con carácter. Usted está siguiendo al mundo, siga a Cristo. Esto es un mensaje no solo para los pastores, sino para la iglesia. La iglesia debe acostumbrarse a ver y a esperar de su pastor eso. Porque es que la iglesia de Corinto y la iglesia actual está esperando y está acostumbrada a que el pastor más bien no les hable de arrepentimiento, de pecado, ni de la Biblia, sino, pastor, a mí deme un seminario de libros de mujeres. A mí hábleme de feminismo. No, miren mis hermanos, eso no es el mensaje ni la sabiduría de Dios. Si usted viene a la iglesia esperando que le den tips para cambiar su economía, aquí no es el lugar. ¿Cuántas personas hemos tenido la oportunidad de acoger con mucho amor? Que vienen como el pueblo de Israel y como venía yo, ¿sabe? Con pecados, idolatría. Mire, los que conocen mi familia saben nuestro contexto duro. El Señor nos llamó a gracia y cambió nuestra vida. Él la cambió. Y la cambió por la fidelidad de un predicador que me invitó al arrepentimiento. Yo le agradezco a él. Imagínense donde me hubiera predicado otra cosa. La iglesia debe acostumbrarse a esperar de sus pastores que administren los misterios de Dios y no otros temas. Tanto el pastor se debe reconocer como fiel,
y la iglesia también debe reconocerse como fiel. Pero escuche esto, desde el aplicativo Dios también demanda de las ovejas, así como demanda al pastor fidelidad, de los discípulos también los llama y les demanda fidelidad, ¿sabe? Como rebaño. En su actitud en escuchar los misterios administrados por Dios, con humildad. Con humildad. Fieles en estudiar, fieles en escudriñar, en congregarse, en santificarse. Mi amado hermano, el Señor también te llama a ti desde el aplicativo. Yo no soy pastor, pero eres oveja, ¿sabes? Y el Señor también te llama a la fidelidad. Basta ya de ese cristianismo mediocre. O eres cristiano o eres de la cristiandad. ¿Qué eres? Defínete. O sigues a Cristo o sigues tu propia interpretación de lo que es ser creyente. Cristianos con vidas dobles, con pecado sexual. Cristianos practicando pecado sexual. Engañando a sus esposas con pornografía, con otras mujeres. Cristianos con vicios, fumando, tomando alcohol. Cristianos mediocres, llegando tarde, no estudian, no hacen devocional, priorizan las cosas del mundo. Eso no es fidelidad, mis hermanos. Somos expertos en reclamarle, como los de Corinto, a Apolos. Ay, es que sea Apolos, mejor me voy con Cefas. Somos expertos en señalarlo al pastor, pero nos falta señalarnos a nosotros mismos y mirarnos y decir: yo soy fiel. Yo remo desde abajo, yo administro mi propia vida mirando a Cristo. Yo soy fiel en vivir conforme a la palabra. ¿Y sabe algo? Es necesario no solo poner los ojos en el pastor, sino también ponerlos en mí, como oveja. Exigir fidelidad al pastor, pero exigir, pastores, que usted tiene que ser fiel a las doctrinas bíblicas. Listo, gloria a Dios. Ahora yo te pregunto, o el Señor te pregunta, ¿y tú eres fiel a la doctrina bíblica? ¿Tú priorizas a Cristo por encima de tus propios hijos, de tus propios padres, de tu propio cónyuge, de tu propio negocio? Porque a eso nos llama el Señor. Déjenlo todo por mí. Es de parte y parte. Pero hay un tercer elemento, familia amada, que se pide al ministro, ¿cierto? Ya vimos la identidad del ministro, verso 1, los requerimientos al ministro, verso 2, pero aparece del 3 al 5 una evaluación del ministro. ¿Quién evalúa al ministro? Esto es muy profundo. No se vaya a perder, por favor. Esto es muy profundo. La evaluación del ministro. Quienes nos acompañan por primera vez ya se dieron cuenta que somos una iglesia bíblica. Aquí escudriñamos la palabra. Si usted estaba esperando de pronto otra cosa, bueno, hay algo mejor aquí, que es la sabiduría divina. Tercer elemento, la evaluación del ministro. Leamos juntos verso 3 al 5. Dice: yo, ¿quién es yo? El pastor, el apóstol Pablo. En muy poco tengo, esto me encanta, este es el carácter del pastor, que a veces toca sacarlo. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes. ¿Qué sabe qué les está diciendo? Bueno, ahorita le cuento. Hasta que venga el Señor, el cual ¿qué? Me perdí. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ni aún yo mismo, yo me juzgo a mí mismo. Ni siquiera yo me juzgo a mí. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, ¿cierto? No por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Dejémoslo ahí un momento. ¿Quién me juzga? ¿Quién le hace la evaluación al pastor? Bueno, esto necesitamos escudriñarlo más a profundidad, porque es que están acostumbrados los de Corinto, se volvieron los evaluadores del pastor. Bueno, ellos tenían pastores y nosotros aspiramos a tener pastores, porque la iglesia local debe tener pastores, no pastor, ¿cierto? Aquí deben haber más pastores conforme la iglesia vaya creciendo. No es idea mía, es idea de Dios.
¿cierto? Ahora, ¿sabe algo? La iglesia de Corinto tenía una costumbre odiosa y la tiene en alguna medida. Hay una tendencia también contemporánea a esa mala costumbre y es como la mala costumbre que tiene el hijo con el papá, a siempre reclamarle al papá, pero ¿por qué no se mira como hijo? Porque es que siempre nosotros los hijos miramos, mi papá no me compra, mi papá me abandonó, mi papá, bueno, ¿y usted qué? ¿Usted qué tal buen hijo es? Y así eran los de Corinto, pero es que Apolos, yo mejor no voy con este y el otro, no, yo con Apolos, y evaluando al mismo Pablo, evaluando al apóstol, ¿y sabe qué les quiere decir acá? Aquí hay 3 elementos dentro del tercer elemento. Hay una evaluación del ministro desde los demás. Y frente a la evaluación de los demás, Pablo les dice, parafraseado, es que usted lo ve en el 3a, mírelo, 3a. O sea, ustedes me están evaluando, Corinto, a su pastor, ¿sabe qué les tengo que decir? 3a, mire lo que les dice. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes. Lo que les está queriendo decir es, me importa 5 lo que usted piense de mí. Yo se lo parafraseo. Tengo en poco lo que usted quiera pensar de mí, de Apolos o de Cefas. Porque a mí el que me juzga es el Señor. Uy, ¿cómo así? La iglesia pensaba que ellos eran los jueces. Se equivocaron. Como el hijo cree que es el juez de su papá y el papá lo sienta y le dice, me da pena con usted, como dicen los papás, pero cuando usted nació, ¿cómo es el dicho? Bueno, yo soy malo para los dichos, pero mi hijo, le va a enseñar a su papá a ser hijos. Algo así está pasando aquí. Qué pena, miembros asistentes, Iglesia de Corinto, pero en la evaluación que ustedes están ejerciendo sobre nosotros, créame que la tengo en poco o nada. En ese orden de ideas no es que Pablo sea un orgulloso, ¿cierto? ¿Sabe qué está pasando aquí y en este momento? Que así se convirtió. Esa tendencia se regó en nuestra contemporaneidad. Y las personas se sientan en las iglesias a evaluar a los cultos, evaluar las doctrinas, evaluar las canciones, evaluar. Y el Señor nos llama a entender que Él no nos llamó como iglesia a ser evaluadores de nuestros pastores. Como quien dice, mi hijo, yo no lo tengo a usted ahí para que evalúe al pastor lo evalúo yo, dice el Señor. Tengo en poco. Ahora no es orgullo, no es que Pablo tan orgulloso, Pablo, como así que tiene en poco lo que yo diga. Escuche lo siguiente, no es que, vea, esto no es tan fácil de explicar, pero no es que no exista la posibilidad de que el pastor no escuche sugerencias de la iglesia, porque eso tampoco sería sano. Eso no es lo que está proponiendo Pablo. Pablo se refiere así a los de Corinto porque ellos eran unos malcriados, unos orgullosos, unos altivos y tenía que ponerlos en su lugar. Por eso dice, yo a usted no lo voy a escuchar. Pero no significa que sea un orgulloso, que entonces nada, y yo no puedo armar doctrina aquí de esto y decir, entonces nadie puede opinarle al pastor. No, el pastor se tiene que volver, y también la oveja, muy sabio en afinar su oído, ¿sabe? ¿En qué sentido? Habrán personas que con amor se acerquen a Pablo de verdad, con amor y con la unción del Señor, con la gracia y el amor de Dios, y le digan al pastor como el hijo sabio le dice, papito, yo quiero respetuosamente reconvenirte en algo, pedirte el favor o preguntarte acerca de esto. Pero no era el caso de los de Corinto. Entonces aquí hay que afinar el oído y saber a quién escucho con discernimiento. ¿Cierto? En este caso aquí no se podía escuchar a esta gente porque tiene una actitud incorrecta. Es decir, también hay otra situación aquí que está proponiendo el pastor Pablo y es la siguiente. Nosotros como pastores
y también la oveja, tenemos que aprender a, como lo dije anteriormente, a saber a quién se escucha y saber a quién no se escucha. Y ojo, al que no se escucha, hay que saber no escuchar de ellos ni los halagos ni las críticas. No sé si me estoy haciendo entender. Hay personas, vean, hay personas que tienen una buena intención de parte del Señor, porque nosotros somos pecadores también, somos miembros de la iglesia. Pero hay personas que son mala leche, que son chandas y que sus opiniones, comentarios son pecaminosos y vienen de un corazón completamente lleno de cizaña. Entonces, ¿qué les dice Pablo? Sabe que yo a usted, para ponerme a perder el tiempo, yo no voy a escuchar ni los halagos, porque hay gente que tiene mala intención hasta con los halagos. Y si el pastor se pone a escuchar los halagos, pues se envanece. Pero tampoco las críticas, porque se deprime, ¿cierto? Es lo que quiere decirle Pablo a la iglesia. Me resbala lo que usted evalúe de mí, porque usted es un niño, porque usted es un inmaduro, porque usted ni siquiera se mira a sí mismo, porque yo lo parí, les dice más adelante. Porque usted es fruto de mi trabajo y no es orgullo. Soy un servidor, un remero de galera, pero yo remé y usted tiene parte de mí. Entonces siéntese, haga silencio y no sea orgulloso. Y me importa 5 lo que diga de mí. Ni me halague. En el argot popular se llama lavaperros, ¿no? Hay gente que es lavaperros y es una... No escuche eso. Ay, pastores, que predicaste tan lindo. Ay, vea. Ay, no, es que esa doctrina, eso que esa... Mire, ¿sabe cuánto me importa? Me voy de la... me vas a ver como el niño, me contaba una compañera de trabajo, que tiene una hija de 7 años, que es re pataletuda. Y me contaba ella que la niña, me va a ir a la casa. La china, ¿no? Y cogió maleta. Ah, carajo, y así es la iglesia. Me voy de la iglesia. Pues váyase, mamita. Así le dijo mi amiga a la niña. Y llegó hasta la puerta, la midió hasta el final. Y obvio, por dentro ella, ¿qué tal sí? Pero no, ella sabía que no. Porque el buen hijo vuelve a casa. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Al que se va y no vuelve, nunca fueron de aquí. Bienvenidos. No es que nos alegre, nos duele porque los amamos. Mire, si queremos nosotros aquí es amarles. Pero, mi amado hermano, con manipulaciones y con inmadurez, Pablo a la iglesia de Corinto, me resbala su opinión. Mi evaluación viene del Señor. Ahora, aquí hay otra cosa interesante, porque es que como estamos también en la aplicación práctica, usted como oveja también tiene que aprender, mi amado y amada, a afinar su oído. Porque habrán personas en su vida, sea en su contexto eclesial, sea en su contexto familiar, sea en su contexto laboral, que tienen buenas intenciones. Por ejemplo, nuestros cónyuges. El 99% de las veces que su cónyuge le diga algo es con una buena intención, porque lo ama. Escúchelo, afine su oído, ¿cierto? Porque si no seríamos unos orgullosos. Mi amor, pero es que mira, yo pienso que deberías hacerlo así. Humíllese y escuche porque viene con amor. Pero también afine su oído porque en su contexto laboral, eclesial y de vida, habrán personas que vienen a usted a decirle cosas que usted no debe escuchar, ni positivas. Mujeres, ojo, porque ustedes tienen una facultad de dejarse llevar por el oído. Hay hombres que son muy hábiles y les dicen cosas lindas. Aprendan a escuchar. ¿Por qué estás deprimida? Porque es que me dijo que yo soy fea. ¿Y usted para qué lo escucha? ¿Quién es él o quién influye en su vida?
Vea, hay cristianos infelices, se lo juro. Hay cristianos infelices en su matrimonio porque llegan de trabajar con contextos de gente que no es cristiana, que lo odian. Porque usted es mejor profesional, porque usted vive feliz, porque usted tiene a Cristo, porque usted trabaja con rico, porque usted se formó y usted se toma la vida en serio y usted es genial y es un buen profesional de verdad. Y hay gente que son malos y entonces quieren, es que no puedo decir ese término porque hoy es domingo, quieren fregarlo, ¿cierto? Tanto diciéndole cosas positivas, porque eso también daña, no los escuche, como negativas. Cuando usted y yo aprendemos, tanto el pastor como la oveja, a afinar nuestro oído y a cerrarlo con quien hay que cerrarlo, usted va a disfrutar la vida y va a ser feliz. Porque lo que le diga o le dejen de decir a usted no le va a influir. A mí me importa lo que me diga el Señor. ¿Qué piensa el Señor de mí? Es lo que Pablo le dice a la iglesia, a mí me evalúa el Señor. Vea, que a mí el Señor me diga lo que le dijo a Saúl. Desobediente. Eso sí me manda para el piso, hermano. O sea, eso sí, disculpen, pero eso sí es para raparme la cabeza. Como David cuando el Señor lo llamó, le dijo, usted fornicó, adulteró y asesinó. Por eso David escuchó. Claro, cortes el pelo, rásguese las vestiduras, échese silicio en la cara y no coma nada. Porque es Dios el que me está diciendo. Pero si viene aquí ay, no tengo tiempo, hermano. O sea, yo sé quién soy en el Señor. Eso es lo que está pasando aquí en el contexto. Y como iglesia, mis amados hermanos, tenemos un llamado. Y es a dejar de tener la mala costumbre de la cristiandad de evaluar a los ministros. Y además que la cristiandad los evalúa mal, como los de Corinto. Porque la cristiandad evalúa al ministro por la marca de ropa que tiene, por el carro que parquea afuera, por el barrio donde está la iglesia. No, o sea, eso es una evaluación subjetiva y ridícula, discúlpenme con todo respeto. Hasta por el partido político por el que vota, no, qué horror. No, la iglesia tiene la mala tendencia, a veces la misma iglesia de Cristo, a eso. Nuestra evaluación debe ser ninguna. No evalúe a su ministro, ámelo, ore por él. Él es pecador, un gran pecador, él es tartamudo. Ámelo. Y dígale, es que tú tartamudeas y eso le duele, porque así nació. Créame que a él le duele, porque él es un ser humano. ¿Cómo le duele a usted? Entonces no evaluemos al ministro, más bien evaluémonos nosotros y aprendamos a afinar el oído. Yo se lo aseguro, la sabiduría de Dios es, su vida va a cambiar con usted y yo dejemos de escuchar lo que no debemos escuchar. Ay, usted ya usted no tiene casa, usted no tiene plata, usted no ha viajado, usted no escuche eso, hermano, que se deprime. Escucha al Señor que dice, no hagáis tesoros en los cielos ni en la tierra, hagan tesoros en el reino de Dios. Eso los llena, ¿cierto? Ahora, hay una evaluación no solo de los demás, sino una propia. Usted lo ve en el verso 3b. Ya casi vamos a concluir. Mire, 1 Corintios 4, 3b. Dice, yo en muy poco, dice el 3, tengo de ser juzgado por los demás, por ustedes. Me resbala, ¿cierto? Por algún tribunal humano, punto y coma. Y ahora mire la otra evaluación. Ni aún yo mismo me juzgo. Esto es otra cosa que no la podemos dejar pasar, mis hermanos. Mire, todo esto es profundo. Hay una evaluación propia que tampoco debe ser tomada en cuenta. ¿Cómo así? En los colegios les enseñamos a los niños autoevaluación, pero en la Biblia eso no está bien. No se autoevalúe. ¿Sabe por qué? Porque lo que está diciendo el apóstol Pablo es que mi autoevaluación también es subjetiva. Tanto la suya hacia mí como la mía propia.
Ni aún yo mismo me juzgo. Es decir, el hecho de mi propio criterio, juicio de valor viene a ser no objetivo, sino subjetivo, porque nosotros en nuestro pecado tenemos la tendencia o a vernos muy genios o a vernos muy mal. Usted sabrá cómo se evalúa usted. Mejor no se evalúe, quítese ese peso de encima, ¿sabe? Deje que Dios lo evalúe, que es la conclusión a la que llega Pablo. Nuestra propia evaluación es un problema porque ¿sabe qué sucede? Así como los demás nos evalúan según sus expectativas, nosotros solemos evaluarnos comparándonos. Entonces usted, el caso del pastor, no se evalúe porque usted va a empezar a mirar las prédicas de otros y usted se va a sentir miserable. Porque hay hermanos que tienen un nivel. Bueno, depende de la prédica que mire, ¿no? No voy a decir nombres, pero depende. Porque si va a haber una prédica de la cristiandad, usted se va a sentir enaltecido. Y eso también está mal. Y si va a haber una prédica de un varón de fe, un remero de galera, hermano, porque es que finalmente es un compadre suyo que huele a chucha y está remando. Pero a veces rema más rápido que yo. Si yo me pongo a evaluarme por cuánto rema él, yo le contaba a mi esposa que había una entrevista de un pastor de República Dominicana que fue ordenado pastor en el año 1981. Yo no había nacido, hermano. Yo nací en el 85. Entonces no, o sea, si yo me pongo a compararme con semejante contexto, pues me deprimo. Entonces no me evalúo. A mí que me evalúe el Señor. ¿Y cómo me evalúa el Señor? Que esa sería la tercera situación. La evaluación de Dios hacia el pastor. Versículos 4b y 5, ¿cierto? Pero el que me juzga es el Señor. Dejémoslo ahí, versículo 4b, porque el 5 es una reiteración del 4b. El que nos juzga a los pastores es el Señor. ¿Y cómo nos juzga? Aquí están los requisitos del obispo. En Tito, en Timoteo, marido de una sola mujer, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. No, por cuestiones de tiempo no vamos a mirarlo aquí, no es el tema, pero la evaluación del ministro está no en su iglesia, no en él mismo, sino en Dios mismo. ¿Qué quiere hacer Pablo? Y con esto terminaríamos, ¿cierto? Llamar a cuentas a los hermanos para que dejen la mala costumbre. Primero, miren el tablero, por favor. Bueno, la costumbre. Miren la pantalla. La identidad del ministro. Iglesia, el ministro no es el que tú quieres ver, no es el que tú idealizaste. Hay una enfermedad que se llama la idealización. Los psicólogos hablan de esto. A mí poco me gusta hablar de la psicología, pero la psicología también tiene cosas interesantes. ¿Qué es la enfermedad de la idealización? Le sucede mucho a la gente cuando busca pareja. Que ve a una mujer o a un hombre, dependiendo del género, y no lo conoce, pero ya se quiere casar con él porque en su cabeza se armó un prototipo que quiere armarse. Lo mismo le pasa a la iglesia con sus pastores. Por eso no les damos la membresía tan rápido. No me idealicen. Conozca, papá. Y ahí sí casémonos. Conozcámonos. Idealizar es malo. Y la iglesia tiene la tendencia a idealizar de su ministro, dependiendo de la persona, ¿no? Algunos quieren un coach. No, bueno, yo no sé, mire, no idealicemos, sino que tengamos un referente bíblico de lo que es un pastor creyente, un pastor cristiano. Ahora, ¿quién cree que esta iglesia? A mí me han dicho, no son esa iglesia, su iglesia no es una secta. Bueno, denme su argumento. Es porque es que ustedes no hablan en lenguas. ¿Tiene traductor? No. Entonces, ¿para qué hablamos en lenguas?
No, no importa, ustedes son argumentos que, mire, si yo me pongo a escuchar eso, ellos idealizan de lo que quieren ver. Su iglesia no me gusta porque no hay batería. Y entonces el pastor, si se pone a escuchar el pastor, me deprimo. Hago una colecta con ustedes. Les hago un asado, les hago... No, mire, no. Termino saliéndome del propósito. Ahora tengo la batería, ahora ¿quién la toca? No, hermano. Entonces quito un discipulado para ponerme a estudiar con ustedes batería. No, hermano, mire, para eso está la SAP, para eso está la RAS. Mi hermano, nosotros estamos aquí es para otra cosa. Ahora con esto no quiero decir que, mire, mañana podemos tener, claro, la prioridad es otra. Vamos creciendo, ¿cierto? El ejemplo me sirve en el sentido de los comentarios. La gente idealiza y quiere ver en el ministro, a veces quieren ver en el ministro un rockstar, se lo juro, se lo aseguro. Y es que en la iglesia de allá el pastor canta tan lindo y toca una guitarra y brinca y sale en redes y lo entrevistan en televisión y tiene un programa en radio. Y idealizan al man como si fuera... En cambio en esta iglesia, hermano, no lo conoce la mamá. Si yo me pongo a escuchar eso, pierdo. La identidad, iglesia, el Señor te llama a ver en tu pastor, en tus pastores, la identidad divina hacia Él y no la que tú quieres ver de Él. Pastor, dígame por quién votar. Olvídese. Eso es problema suyo desde el orden civil. Que sí tienen responsabilidad, claro que la tienen. Pero cada uno mirará qué hace. Yo no estoy llamado a eso. Pastor, que como... En fin. Y también desde el orden de la identidad, mi familia amada, apréndase usted a verse en su identidad como oveja. ¿Cuál es la identidad que Dios exige de ti como oveja? Número 2, los requerimientos al ministro. Fidelidad. Aprendamos a esperar de nuestros pastores fidelidad en la palabra. Así no te guste la doctrina, ¿sabes? Hay doctrinas que me incomodan. Como dijo Pablo Picasso, el fundador del cubismo, cuando se graduó de la universidad, de la Academia de Pintura. Esto lo imitan muchos en universidades públicas. Salió Picasso allá en España, rompió el diploma. No, pues el decano casi se desmaya, los maestros no ponían la cara. Pero después dijo algo brillante. Listo, me gradué. Ahora voy a empezar a desaprender. El que lo entendió, lo entendió. Pero muchas veces nos toca empezar a desaprender, ¿sabes? Porque nos aferramos y nos idealizamos a cosas que no son bíblicas. Así de sencillo. Y que a usted le parece y que a la multitud le parece. Vea, cuando a la multitud le parezca, sospeche. Se lo aseguro. El requerimiento de la iglesia hacia el pastor es que sea fiel, del Señor al pastor es que sea fiel, y la iglesia debe esperar de su pastor fidelidad a las escrituras. Y también usted como oveja en el aplicativo, mi hermano, sea fiel. Sea fiel. En su matrimonio, en su sexualidad, con sus hijos, pero sobre todo, sea fiel con la palabra de Dios y con el llamado del Señor a la santidad. Amarlo, a mirar a Jesús, mire a Cristo. Yo se lo pido con amor de parte del Señor, le clamo, mire a Jesús y sea fiel en ver a Jesús. El día que usted no mire a Jesús, usted va a ser infeliz y ningún lugar le va a servir, porque todos somos pecadores. Ni su esposa, ni su esposo, ni su pastor, nadie, ni su jefe, nadie. Mire a Jesús y sea fiel donde Dios lo puso. Sea en términos eclesiales, sea fiel. Ahora no todo nos gusta de la iglesia, como no todo le gusta de su casa. Si yo le pidiera que levante la mano, ¿quién tiene el hogar perfecto? Pues nadie la levanta porque
Nada es perfecto, solo Dios es perfecto. Pero entonces porque en mi casa hay un defecto, me voy a ir de la casa. No sea así, sea fiel. Nosotros no somos la iglesia perfecta, ¿saben? Tenemos demasiados errores. Pero sea fiel. Y sea fiel usted con el Señor. Y número 3, la evaluación del ministro. Amados hermanos, afinemos nuestro oído. De parte del pastor, ustedes como iglesia, no caigamos en la mala costumbre de Corinto de andar evaluando al pastor. Ámelo. O a los pastores. Esa actitud de sentarse en el discipulado, de sentarse en el culto, a evaluar qué me sirve y qué no me sirve, es pecaminoso. Reciba los misterios de Dios con gozo, con alegría. Cante sublime gracia, entendiendo que por gracia fuisteis salvos, no por obras, no por tu decisión, no por tu voluntad, sino porque a Él le plació circuncidar tu corazón. Llamo amorosamente de parte del Señor a la humildad y a poner los ojos en Cristo, el autor de la fe, y el autor de la fe no eres tú mismo y yo. No te pertenece, te pertenece a Él, que te la dio por gracia. Adóralo. Y tengamos cuidado con eso. Tanto nosotros los que estudiamos las Escrituras como ustedes. Y ojo, mis hermanos amados, aprendamos a no escuchar al que no hay que escuchar. Óigalos, pero no los escuchen. Ni lo bonito, ni lo feito. ¿Listo? Eso te hará feliz. Hemos concluido, hemos terminado, pero no sin antes, ya que está lloviendo. Yo quiero, despedirme de mis hermanos que están allí en